Grabando. Ya, hoy no puedo creer. Ya empezamos, ya se armó la tarde. Partimos intensas, ¿ah? Partimos intensa con la bruja, Dios mío. Está intenso. Como decía antes, resulta muy mágico que como que los temas se van como así, como entrelazando. Es muy loco, muy bonito. Hoy día está muy mujeril la cosa. Me gusta. Bueno, tengo que decir, antes de presentarla desde el corazón, porque mi presentación es así, tengo que decir que esta es una de las pocas que se repitieron, porque ustedes saben que este año yo di prioridad para quienes no habían expuesto el año pasado. La idea es que Paula Elena viene entrando, Dios mío. Mi prioridad era para quienes no habían expuesto el año pasado, para que se abrieran los temas, ¿cierto? Para que le diéramos más espacio a más gente. Las del año pasado entraron a una lista de espera. Y la lista de espera no corrió mucho, la verdad. Corrió, bueno, eran dos las inscritas. Hola, Paula, perdón, tengo que saludarla. Bienvenida. Ya. Entonces, Ingrid es una de las expositoras que se repite del año pasado y es muy bonito lo que va a hacer porque su exposición es una continuación del año pasado, de su ponencia del año pasado. Y me encanta su tema porque es un tema que yo sé que le motiva, le llamó la atención desde que empezamos a hablar de estas cosas. Es un tema que la verdad yo no he investigado tanto, solo lo he visto por ahí al pasar a raíz de algunos temas que he trabajado. Y Ingrid como que se rayó, la Ingrid como que se rayó un poco, buscó en la pandemia, en las cuarentenas, como que encargó muchos libros y explotó un poco con el tema y está muy interesante todo lo que ha indagado. Ella les puede contar más también sobre su ponencia del año pasado, que está en YouTube, la pueden ver, sí, por supuesto van a quedar entusiasmadas ahora, así que pueden ver la primera parte que está en YouTube. Así que la verdad, ahora voy a mi presentación desde el corazón, la verdad, mi presentación es muy formal, ya lo he dicho, pero me emociona mucho ver estos espacios en que las que son mis alumnas se transforman en mis pares un poco y las veo tan motivadas, tan entregadas a distintos temas, también que hacen redes entre ellas y arman espacios de estudio. De verdad es como que me da una emoción muy grande porque yo creo que es lo que todas queremos y es algo que es un linaje para mí, porque ya que está la Paula aquí lo digo, es algo que yo también vi, es algo que yo también viví como alumna, entonces es muy bonito que eso siga, como que esa posta siga, y nos vayamos pasando el palito. Muy bonito. Así que Ingrid, un placer que estés aquí de nuevo. La Ingrid tiene mucha pega y a pesar de eso, al tiro me dijo, ¡oh, corre la lista, qué bueno! Y empecé a hacer el power al tiro. Yo sé que es muy bonito también para ella compartir esta información, así que aprovechenla, las dejo con ella, Ingrid Ortiz y Pioneras 2 viajando por el Nilo. Ay, muchas gracias. Qué linda presentación. Efectivamente, esto es para rayarse. Y partí así, partí un poquito, obviamente en pandemia, rayándome con el tema de las viajeras. También tuve el privilegio, la gran oportunidad, súper agradecida también, de haber participado el año pasado, donde hablé de una persona en particular, dos, pero una con quien me pude desplayar un poquito más, y en esta oportunidad les traigo dos más también, pero esta ponencia está especialmente dirigida a aquellas pioneras, a aquellas viajeras del año 1800 que fueron en esta travesía por el Nilo. Bueno, contarles un poco cómo surge esto. Y esta foto las mostré el año pasado porque sigue siendo la base de todo este estudio. Y radica principalmente en que hay mucho registro de viaje, hay mucho registro de viajeros, turistas, exploradores, etcétera, masculinos, que iban por todos lados y dejaban su nombre en toda piedra, todo monumento, todo templo que encontraron que era valioso y digno de ver. Así que hay muy pocos antecedentes de viajeras mujeres. En Nilo, por ejemplo, o en los templos. No vamos a encontrar generalmente estos nombres. Puede que haya uno que otro, pero no es masivo como en el caso de los exploradores masculinos.
Entonces, como no se tenía mucho registro, y habían algunas cartas, algunos diarios, etcétera, de la época, diario me refiero como tipo diario de vida o diario de viaje, generalmente tenemos algunas referencias en el cine. Y aquí me voy a agarrar un poco de la ponencia de Marcos, que estuvo muy buena del día viernes, que efectivamente nos muestra estereotipos, y el estereotipo femenino de viajera era esto. Que aquí precisamente, como les mostraba en un inicio, tengo mi sombrerito lo más parecido a una viajera, donde la viajera era generalmente una damisela en peligro o una damisela que necesitaba protección, una viajera que iba con un motivo en particular, que eso lo vamos a comentar al final de la ponencia, cuando hago algunas citas de cine, pero generalmente era una mujer que se caía, que se asustaba con los bichos, que necesitaba ayuda para todo, etc. Entonces, esa es la opinión que tenemos, o esa es la visión que tenemos de las viajeras. Ahora, el gran protagonista de esto es el Nilo, más allá de las viajeras. Todo lo que nos enseñaron en el colegio, eso está, eso queda, no les voy a decir nada nuevo. Sin embargo, lo que sí les voy a ir contando, y les voy a entregar algún tipo de curiosidades del Nilo, que en la antigüedad, me refiero en el 1800, se navegaba generalmente aguas arriba, pero esto era con muchas dificultades. Como ustedes saben, el Nilo nace en el centro de África y va desde sur a norte, desemboca en el Mediterráneo. Entonces la navegación generalmente, o como se hace hoy más frecuentemente, es desde el sur de Egipto hacia el Cairo. En ese entonces, las viajeras o los viajantes tenían la posibilidad de embarcarse en el Cairo y llegar hasta Asuán, a Ausimbel, por ejemplo, y devolverse. Pero esto se hacía con mucha dificultad, porque entonces iba contracorriente. Se creía en ese entonces que el nacimiento del Nilo era el lago Victoria, que obviamente uno de estos descubridores masculinos le puso este nombre en referencia por la reina. Así que estas embarcaciones generalmente eran a vela o a vapor. Se conservan hasta hoy en día, que son las llamadas dajavillas. Aquí vamos a tener una imagen de ello. Esto es mucho del 1800. Este es el tipo de embarcaciones que utilizaron nuestras viajeras, que son a vela, que generalmente no sé si se ve ahí, se comía en cubierta, por ejemplo, los camarotes estaban abajo, iban acompañados de una tripulación, etc. Y los recorridos antiguos, decía, partían en el Cairo, por ejemplo, pero actualmente el trayecto va desde Asuán a Luxor. Y ida y vuelta, puede ser que incluso lo puedas tomar en Luxor hasta Asuán. Este es uno de los más modernos. Yo tomé uno de esos en el 2018 junto con mis amigas y tuvimos la oportunidad también de navegar el Nilo, y por eso también es que me hice tantas preguntas, porque la navegación tiene muchas cosas novedosas y obviamente pasan muchas cosas a bordo que también me imaginaba yo, también muchas viajeras antiguamente lo habrían vivido. Así que, bueno, tenemos entonces, aquí hay una foto del Nilo. El Nilo cuenta con 6 cataratas, llámese catarata rápidos simplemente, o diferencia de desnivel. 2 de ellas se encuentran bajo el agua. Por ejemplo, la catarata en este caso en Asuán, por ejemplo, está bajo el agua porque se perdió, por así decirlo, con la construcción de la presa alta de Asuán, que ahí tardó desde 1952 a 1960 en construirse. Esa quedó bajo el agua, y más abajo también hay una catarata bajo el agua, que es la de Sudán. Entonces, también hay otro referente que llama mucho la atención, que son las esclusas. Hay 2 esclusas en Esna. Una es muy antigua, del 1906, que la construyeron los británicos, que ya no está en uso, está abierta, y está la de 1990, que es del puente de electricidad. ¿Cómo funciona esto? Entra la embarcación, que me tocó vivirlo también, yo pedí que me avisaran cuando íbamos a pasar las esclusas, tarda más o menos entre 30 a 45 minutos en pasar. Entonces se cierra la esclusa, dejando la embarcación en un pequeño canal que se llena de agua, o
o disminuye el agua, todo con fin de compensar una diferencia de 10 metros que hay en ese sector en el río. Y ahí recién puede pasar la embarcación. Imagínense lo que era todo esto, pasarlo a vela. Y bueno, el Nilo tiene dos fuentes, el Nilo blanco y el Nilo azul. Entonces, aquí vamos a hablar de estas dos mujeres que hicieron estas travesías. Alexine Tine, se las presento, y Amelia Edwards. Voy a partir con Alexine Tine, yo le puse la fotógrafa. Alexine era una holandesa que nació en La Haya en 1835. Yo puse aquí con recursos ilimitados. La verdad es que era increíblemente rica. Ella tenía grandes fortunas. Venía de una familia en que su padre también era como un hacendado y estaba muy dedicado también a los viajes. En uno de estos viajes su padre fallece y tanto ella como su madre heredan una cuantiosa fortuna. Entonces, con estos recursos ilimitados, Alexine, que a todo esto era muy bien educada, ella leía un montón de libros, nunca le pusieron trabas en su educación, que no era común para las mujeres de esa época. O sea, generalmente las mujeres se asistían, por ejemplo, estudiaban y con el fin de casarse. Entonces, una vez que era presentada en sociedad, dejaba todo esto, dejaba todo el estudio de lado, dejaba todos los viajes de lado y se concentraba en su matrimonio. Alexine fue presentada en sociedad y no le fue muy bien. No sé si se acuerdan el año pasado que pasó lo mismo con Gertrude Bell. Bueno, hay un patrón común. Mujeres que realmente dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy para esto. Yo no quiero enfrentarme a esta situación de casarme y olvidarme o esperar para casarme. Yo voy a dedicarme a viajar. Entonces ella hace un primer viaje a Egipto, se hospeda en el Cairo, en el Shepherd's Hotel, que era lo mejor en esa época, todavía no se construía el Mena House. Así que hace un primer viaje y se queda una estancia bastante prolongada escuchando a estos exploradores que generalmente británicos o europeos o americanos que volvían de estos viajes y se concentraban ahí, que estaba como la crema innata de la sociedad europea en este hotel, y entonces compartían impresiones. Ella escuchaba, solamente escuchaba, empezaba a indagar y en algún momento pensó en gestar un viaje. Es así como ella vuelve nuevamente a Holanda, a los Países Bajos, de La Haya, y dice, convence a su madre para hacer un segundo viaje a Egipto. Ella llega en 1861, se queda muchos meses. En ese entonces ya estaba operando, funcionando el Hotel Mena House, que es precioso. Tuve la oportunidad de hospedarme allí y tiene toda un ala muy antigua donde están las fotos de los visitantes, donde está la construcción del hotel. El hotel todavía, o sea, perdón, el Nilo todavía se inundaba, entonces habían sectores donde entraba el agua casi bajo las pirámides y se veía, tenía unas vistas preciosas desde el hotel. Así que ellas se hospedaban allá, se iban a socializar, que era lo que hacían las damas en la época, subían las pirámides, tenían picnic en la cima de las pirámides, y empezó a aprender un poco esta cultura. Empezó a aprender árabe, obviamente, y a gestar todo este viaje. Entonces, inicia finalmente el viaje en 1862 con esta gran idea, una idea loca, descabellada para su época, que es encontrar el nacimiento del Nilo. Ser la primera mujer en encontrar el nacimiento del Nilo. Bueno, ella viaja con su madre, con una tía, con dos doncellas cercanas había sido criado por ella, pero era una brutalidad de gente. La verdad es que fue un viaje en que se llevaba de todo, catres de cama, los perros, iban 5 perros, iban 750 sirvientes, cargados en 102 camellos, para que se hagan una proporción. Contrataron 5 barcos para llegar a un punto, y después lo redujeron en ese punto a 3. Entonces esto era descomunal. Ella llevaba muchísimo dinero, había comprado un montón de cosas para dar, para regalar, para canjear, llevaba cartas de recomendación para que le pudieran vender alimentos en otras zonas, etc. Esto era un lujo, y obviamente despertaba
todo el celo, toda la irritación de las miradas masculinas, que en ese entonces los descubridores, estos famosos, andaban buscando financiamiento. Entonces, lo que a ella le costó, en un momento dicen en un libro, lo que a ella le costó rentar un barco, era prácticamente la mitad de lo que habían conseguido financiamiento algunos hombres para emprender la Odisea. Entonces, la odiaban, la odiaban. Bueno, ella sube por el Nilo Blanco en un barco a vapor hacia Hatum, que era un pueblo ya en Sudán. Y de allí sigue a Gondokoro, donde tiene una fuerte impresión con esclavista y comerciante de marfil. Ella lo describe en sus textos, que se va acercando, por ejemplo, y esto ya pasó todo Egipto, siguió hacia Sudán, y ve un mar negro, una mancha negra cerca de las orillas del Nilo. Y a medida que se acerca, descubre que son esclavos, que están amarrados desde el cuello y que están todos desnudos, apilados ahí esperando, ya sea que los vengan a buscar o la muerte. Entonces, allí una imagen bastante impactante de cómo ella presencia esto, y es una muy fuerte impresión para ella. También tiene encuentros con comerciantes de marfil, o sea, estamos hablando de que la zona, en general, Hatum y Gondokoro, no era una zona recomendable para los exploradores, menos para las mujeres, que a todo esto en esa época era impensado. Entonces la vieron llegar con estos barcos repletos, mucha gente, séquitos, donde se bajaban, por ejemplo, a montar su tienda y salían las teteras de porcelana, por ejemplo, los sillones, toda una comodidad que para ese lugar era impensado. Bueno, a ella le choca bastante esto, incluso ella compra bastantes esclavos, trata de comprar la mayor cantidad. Eh, Acá podemos tener opiniones, y los escritores también la tienen, opiniones muy dispares, de que si realmente ella quería tener esclavos o si lo estaba salvando. Pero lo cierto es que ella compró bastantes que se los pudo llevar y que estuvieron con ella hasta el final de sus días. Entonces, juzgue usted, como dicen. Y bueno, en Gondokoro ella enferma de malaria, está semanas postrada en cama, no reconoce ni siquiera a su madre, pasan bastante tiempo para que ella finalmente se mejore y regresan a Hatum. Ella desiste de encontrar el nacimiento del Nilo. Después regresa, como digo, regresa a Hatum y empieza a escuchar de nuevo a otros exploradores respecto a zonas que no habían sido todavía exploradas. Entonces decide emprender un segundo viaje a Bahr el Ghazal, que era un río que pasa prácticamente de sentido de este a oeste por el centro de África, y la idea era conocerlo la mayor cantidad de veces, y para eso se lleva estos 5 barcos para la expedición. De más está decir que también fue una expedición muy tremenda. Acá quiero mostrarles un poquito del viaje ahí. ¿Me dicen si se ve? ¿Con un dedito? Se ve, se ve. ¿Se ve? Ya. Bueno, vamos a sacar esto y vamos a meter. Este es el viaje, bueno, este es el Cairo. Aquí está la primera catarata de Asuán. Aquí está el límite con el Cairo, o sea, perdón, con Egipto. Este es el límite de Egipto. La frontera está activa. Ok, perdón, aquí estoy en el límite, porque está Abu Simbel. Entonces, para hacer todo este viaje que parte desde aquí, desde el Cairo, llega a Corosco. En Corosco va por tierra, atraviesa el desierto, sigue, llega a Sudán, llega a Hatum. Miren, este es el viaje que hace Alexine. Es una cosa pero sorprendente. Llega hasta Gondokoro. Miren lo cerca que estaba de su objetivo, del lago Victoria. No faltaba nada. Bueno, pero ella se devuelve, vuelve a Hatum, y de Hatum arma su segundo viaje, que es el viaje por el río Bahr el Ghazal. Y ese segundo viaje, ahí es el viaje más terrible. Su tía dice, yo no voy a este viaje, me quedo en Hatum.
y continúen ustedes. Y ella parte con su madre, con estos 5 barcos, que quiero, aquí le saqué el layer del azul, por estas zonas, pero no contaba con que el río Balgasar es realmente como un pantano. Entonces tenían que levantar los barcos, arrastrarlos, por así decirlo, por estas zonas, lo que fue terrible. Se empezó a morir gente de sus sirvientes, empezaron a mermar obviamente la comida. Cuando finalmente llega Wau, que también era una zona de esclavos, de esclavistas, donde tenían incluso como prisiones para estas personas que habían sido cautivas, empieza a sufrir todo el rigor, por así decirlo, del viaje. Eh, no las encarcelan los esclavistas, pero sí las detienen, pidiéndole dinero cada día, una mayor suma para poder dejarlas salir. Entonces realmente estuvieron prácticamente presas de su libertad antes de que pudieran ser liberadas. En este proceso su madre fallece. No aguanta, esto es por disentería, por ejemplo, porque no habían todas las condiciones sanitarias como para tomar agua, para lavarse, etcétera. Así que ella regresa con su madre en una caja de metal a Jatún, para darse cuenta con gran tristeza que su tía también había fallecido. Las 2 doncellas que estaban con ella y que las habían acompañado en su nacimiento también pierden la vida en este viaje. Es así como Alexine Tine queda absolutamente sola. No es motivo de esta ponencia, obviamente, pero Alexine nunca abandona Egipto. Ella regresa al Cairo, se queda varios años. Obviamente todas estas personas que la acusan, por ejemplo, de que su empresa, por así decirlo, costó la vida a su madre, y a muchas personas se ríen de ella, la ironizan, y ella finalmente no regresa. Muere en una exploración distinta a esta, que tiene que ver más con el norte, con la parte centro de África. Pero bueno, ¿cuáles son los grandes aportes de Alexine? Acá tenemos que es considerada una de las pioneras más importantes de los inicios de la fotografía en los Países Bajos. Ella publica este libro. A posterior, obviamente, envía toda esta información y es publicado este libro, donde reúne todas esas fotografías, muchas de ellas, mire, por ejemplo, acá abajo, tiene algunos de sus esclavos, que ella finalmente los compra, como decía, y forman parte de un registro fotográfico muy importante para su época. También estos diarios de viaje, las fotografías, están expuestos hoy también en el Museo Histórico de La Haya. Esto se conserva hasta el día de hoy. Aparece también en libros de temas tan diversos como la esclavitud, la escritura de viajes, así como historias del Sáhara y del Nilo, que es finalmente donde muere ella. Y por último, y esto aquí yo quiero, esto es como una primicia porque necesito explorar más esto, lo encontré recién esta semana. La autora dice que aparece brevemente en el libro Stripping in the Time, o sea, desnudándose en el tiempo, la historia del baile erótico de 1997. Y aparece como un registro histórico de una mujer que presencia el baile en los arenes del Medio Oriente. Así que eso próximamente para una siguiente ponencia. Me adelanté. Entonces, si bien es cierto, hay cosas muy contradictorias entre Alexine y Tine. Por ejemplo, estos viajes tan ostentosos, esta forma de ser de lujo, de impactar al otro con toda una grandeza. Por otro lado, el tema con la esclavitud, porque hay registros que señalan a algunos autores que el padre de Alexine Tine era un rico hacendado, que se había hecho rico también producto de la esclavitud. De poner gente a trabajar contra su voluntad en algunos campos en el Caribe. Entonces, no sabemos bien si esto fue un tema recurrente en su familia, no sabemos si ella estaba tratando de compensar algún daño, por ejemplo, por parte de su padre, pero trató también de mostrar esta irrealidad horrible, por lo demás, que sucedía en Sudán. Hasta allí Alexine Tine. Ahora vamos con la segunda viajera, que es Amelia Edwards, que más o menos están en la misma edad con Alexine Tine, pero ella se le podría definir como la egiptóloga. ¿Y por qué? Bueno, es una dama inglesa que nace en el año 1831 en una clase media acomodada. Así se definía en la época.
Desde niña tenía muchas dotes para el dibujo. Por ejemplo, dibujaba portadas para un semanario a los 7 años. Y de adulta, entre joven, adulta joven, escribía cuentos de misterio y terror que eran publicados. Si ustedes los buscan, hay hartos cuentos de ella. Así que estaba un poquito acostumbrada a esto de estar rodeada con los medios. En Egipto, en 1873, con 42 años, ojo que marqué este dato porque uno siempre piensa, no, pero es la juventud, mientras más joven es la mujer puede hacer más cosas. No, a los 42 años ella emprende su único viaje, quizás el más importante de su vida, a Egipto. Viaja con una amiga y principalmente, y esto es chistoso, va a Egipto por condiciones climáticas, porque en realidad ellas iban al sur de Francia, pero había muchas lluvias en ese entonces, el clima no estaba mejor, y a poco andar de iniciar este viaje, ella dice, esto no está funcionando con este clima, ¿para dónde vamos? Y optan por irse a Egipto, sobre la marcha. Así que llegan a Egipto e inician también, era común de la época que las damas se instalaran en alguno de estos hoteles, por ejemplo el Mena House o el Hotel Shepard, y compartieran con la aristocracia europea y se comunicaran, se entregaran detalles de viajes, etc. Entonces ellas se quedaron en estos hoteles y iban todos los días a negociar el arriendo de una tajavilla, un barco a vela. Entonces, a poco andar se llevó a varias personas que había conocido en el hotel para emprender este viaje e ir todos juntos al sur de Egipto. Entonces, ella describe su viaje con una narrativa bien entretenida, no lo hace desde la primera persona, sino crea un personaje, que en este caso en el libro le pone la autora, y la diferencia entre la narrativa de un hombre, y aquí yo me quiero detener, o la visión de un hombre versus la visión de una mujer, sabemos que es muy diferente. Ella hace unos relatos, por ejemplo, de los colores del cielo, de los colores de la piedra, cómo la piedra va cambiando a medida que desde el amanecer hasta el anochecer en un templo. Las características marcadas, por ejemplo, de los jeroglíficos en tal templo. Entonces, la capacidad de descripción casi como que te invita o te muestra a visualizar la imagen, que es muy distinta a la visión quizás de un hombre, de cómo relata la información. Y con esto no quiero tener un sesgo, pero realmente hay un mayor detalle en la entrega de información. Así que ella narra en este libro todo este viaje con un lujo de detalles, lo que obviamente hace también muy entretenido su viaje. Visitó más de 35 templos en su viaje al sur de Egipto. Los revisó, se quedó días, escaló, montó a camello, se montó mulas, por ejemplo, llegó a donde tenía que llegar con su falda almidonada y su corset, obviamente, y con esto también quiero detenerme porque las mujeres, obviamente ahora me hace un poco de sentido por qué se desmayan tanto en las películas, pero si le sumamos que tienen como 3 o 4 enaguas, unos vestidos enormes, el corsé que le apretaba, y todos sabemos, los que han viajado a Oriente saben el tipo de clima que tiene Egipto, entonces, por Dios, yo no sé cómo caminaban o cómo montaban camello con todo esto, pero ella se encargó de visitar cada uno de los templos donde se detenía su embarcación. Y gracias a esto tuvo la oportunidad de comprender la idiosincrasia del país. ¿Por qué? Porque pudo interactuar con la tripulación, con los vendedores incluso en cada puerto. Habían algunos hombres santos que salían a recibirlos, a recibir la embarcación, y obviamente también bailarinas, mujeres. La opinión no es la mejor. Me encantaría todavía encontrar una viajera que diga que tiene una interacción cercana con una mujer, pero era obviamente dos mundos muy distintos que chocaban. Porque por una parte estas viajeras no cambiaban su atuendo, no modificaban su comodidad, porque ellas decían que encontraba ridículo llegar a otro lugar y vestirse de una forma diferente a como se vestirían en su casa. Entonces era casi como, no me puedo burlar de ti disfrazándome de ti. No puedo hacerlo. Entonces había un mundo de diferencia entre las mujeres, en las que viajaban, las europeas obviamente, y las mujeres de Egipto.
pero aún así lograron interactuar, logró conocer también, no sé si hay personas de acá que han viajado o han tenido la oportunidad de embarcarse, por ejemplo, en un crucero en el Nilo. Hay mucha música, hay baile, hay orquesta, y eso ella lo describe perfectamente en su libro, porque los marineros cantaban. Es el registro que yo tuve de decir, oye, esto no está hecho para el show, forma parte de su idiosincrasia, forma parte de su forma de ser, de estar atando nudos, o de la primera noche decir, ok, vamos a como a bendecir este viaje, tráigame los músicos, o tú toma este instrumento, toma este otro, y vamos a empezar a tocar y a cantar. Y formaba parte de su día a día, de su forma de ser y de su espiritualidad también. Así que porque está todo acompañado de música, está todo acompañado de ritmo. Así que tuvo esta gran oportunidad de ir conociendo. Había muchas cosas que ver cada vez que llegaba a un templo, cada vez que atracaba en un puerto, muchos vendedores también que se acercaba a vender objetos como este, por ejemplo, que yo esto me los traje de Egipto también, los escarabajos, y siempre había alguien que te ofrecía un precio mejor, siempre había que regatear con el precio, tal cual como hoy en día. Siempre hay alguien que te dice, mira, esto es original, o no, ¿qué prueba me da, por ejemplo, de que es original? No, porque yo sé porque yo lo hice. Al final se terminan confesando. Los vendedores cuentan historias bastante divertidas, un poco para conocer también a la cultura. Así que todo estaba a la venta, ojo, todo estaba a la venta. Hay también otros registros que hablan de estos saqueos, por ejemplo, de tumba, ella también lo describe. Bueno, ¿cuál es el viaje de Amelia? Aquí vamos a mostrar un poquito. Vamos a apagar el layer de Alexine. Aquí está el viaje de Amelia. Parte en el Cairo. Aquí están todos los templos que visitó. Yo, la verdad, a medida que iba leyendo, iba marcando la ubicación original. Salvo cuando llegó a Abu Simbel, porque sabemos que Abu Simbel está bajo el agua y que fue trasladado este templo a otro lugar. Pero cada templo, incluso habían templos que yo no, en los días que fui, nunca tuve oportunidad ni siquiera de acercarme. Y obviamente otras cosas, como por ejemplo que generalmente de hoy por hoy, gracias a la construcción de la presa, no puedes navegar el lago Nasser, sino tienes que ir a Abu Simbel por tierra. Ella hizo este viaje directamente por el Nilo. Así que hay mucha información, llegó hasta Wadi Halfa, que está mucho más al sur de Abu Simbel. Entonces, en cada lugar tuvo la oportunidad de acercarse, por ejemplo, y de conocer los templos, de recorrerlos, de registrarlos en su libro, de incluso anotar toda información, colores, cómo era la piedra, por dónde se accedía. Esa fue información que tuvo ella misma, ¿no? Nadie se la contó, la pudo retratar y la pudo comentar en estos libros. Así que bueno, un viaje enorme. ¿Cuáles son sus aportes y por qué lo destacamos? Lo primero es que en Abu Simbel descubre un espeos, que es como una capilla funeraria. Se quedaban varios días, cerca de 14 o 18 días en Abu Simbel, en la isla, y van excavando, la verdad es que ella estaba pintando, por ejemplo, y una acompañante descubre una grieta en una roca. Y es así como empiezan a excavar, etcétera, y encuentran este espejo, que es una capilla funeraria. No se había descubierto hasta ese minuto, y ella fue la primera mujer en entrar. Así que fue también un registro valioso. Publica sus escritos por primera vez en el año 1877, en este libro precioso que se los recomiendo, 1000 millas, Nilo arriba. Es bellísimo el libro, tiene una serie de dibujos también, donde muestra templos, donde muestra paisajes preciosos. Y aquí está el descubrimiento de este espeos. También, bueno, aquí hay una imagen del libro. También se convirtió en la primera mujer que se dedicaría a la egiptología en el Reino Unido.
ella llega después de su viaje, ya casi una celebridad, entre comillas, para lo que se podía esperar por una mujer en esa época, y empieza a hablar de esto. Entonces, con más gente funda el Egypt Exploration Fund, que actualmente es el Egypt Exploration Society. Ella lo fundó y estaba dedicado principalmente a salvar monumentos y a patrocinar excavaciones. También, producto de esta sociedad y producto también de toda la información que ella manejaba, dictó conferencias en universidades americanas, fue invitada a participar y a raíz de todas estas conferencias fueron compiladas en este libro, Dioses, Faraones y Exploradores. Al morir, dejó su fortuna a la University College de Londres con la intención de costear la primera cátedra de egiptología en el Reino Unido. ¿Pero por qué elige esta universidad o esta institución docente? Porque no había distinción de género. Eso es también abrir la puerta a otras mujeres. Así que valioso. Bueno, pero y nos quedamos con la película. Si yo no tengo el acceso a los libros, por ejemplo, ¿qué me queda ver como para poder registrar un poco? Las minas del rey Salomón, pero la de 1952 está en Facebook, la pueden buscar. ¿Y por qué es interesante? Porque aparece, por ejemplo, bueno, hay hartos viajes, aparece la catarata de Murchison, que está previo al lago Victoria, y también habla de la tribu Watusi. Hay un registro de la tribu Watusi. Es con la locación ella misma, con la tribu, que es los Watusi gigantes. Así que la recomiendo. Y también el Valle de los Reyes, obviamente, ¿no? Tenemos varias cosas interesantes ahí, los templos, muestran el hotel, el Mena House en su parte más antigua, que es bellísima, obviamente sabe Samia Gamal, y obviamente también hay que lidiar un poco, sí, con esta imagen de la mujer que requiere ser salvada, que a mí en lo personal me cuesta muchísimo. Bueno, las reflexiones. En realidad, estas mujeres eran mujeres pioneras, muy avanzadas para su época. No siguieron el patrón establecido de la época, es decir, me voy a educar medianamente para conseguir un esposo y una vez que consiga mi esposo voy a dedicarme a mi familia. No, ella, bueno, si no me voy a casar, si no, o realmente no me quiero casar, me voy a explorar. Rechazaron la carrera del matrimonio. No, esto no va conmigo, sigo, busco mi camino. Fueron un aporte cultural en su tiempo, o sea, mostraron información que no estaba presente en ninguna parte o que estaba muy sesgada porque era a través de los ojos de los exploradores varones. También aportaron un conocimiento geográfico. Creo que este libro de 1000 millas Nilo arriba es una lectura casi obligada antes de viajar. Ojalá yo lo hubiera tenido en mis manos antes de mi viaje a Egipto, antes de conocer los templos, porque hay una visión que ahora tengo, que voy a tener que volver, pero que no tenía antes, de la importancia de ciertos símbolos, ciertos templos, el viaje en sí, quizás poner más ojo en ciertas particularidades de las que no noté, pero estaban allí, por ejemplo. Y también tuvieron que lidiar con el machismo y con los comentarios ofensivos de otros exploradores. Y aquí me sumo también a la ponencia que acabo de hacer con Natalia, que es muy difícil. La mujer, los comentarios son de toda índole, ¿eh? Están también retratados en este otro libro, que también lo voy a recomendar. Hay dos libros de Cristina Morató, que es Damas de Oriente, y la otra es Damas Intrépidas. Tiene un nombre un poco más largo, no me acuerdo en este minuto, pero hay comentarios allí donde las tratan de locas, las tratan de marimachos, que son mujeres demasiado audaces, mujeres que deberían quedarse en su casa. Entonces, si bien es cierto, hay una visión que es muy europea, hay una visión que es, ¿cómo se dice?, colonialista respecto a estos viajes, pero eran mujeres también abriendo un camino, eran mujeres descubriendo también su propia identidad, descubriendo su camino, en su falda almidonada, con su juego de té al lado, pero eran mujeres que también estaban siendo oprimidas en el otro lado. Pensemos también que el feminismo estaba dando sus pasos en Europa. Entonces, todas estas mujeres tenían que vivir con esto de
no te vayas, no te embarques o no viajes. ¿Cómo vas a viajar sola si eres una mujer? Tú estás loca, no hayas en qué gastar tu dinero. Entonces hay una visión de mujer viajante que es muy distinta a la de un hombre, en que tiene todas las oportunidades, en que se le abren todas las puertas, en que puede negociar mucho más rápido. Entonces, tener estos registros de mujeres que están entrándose a un mundo totalmente desconocido, un mundo que es totalmente inhóspito para ellas, no porque solamente sean blancas, sino porque son mujeres, es sumamente fuerte, pero también representa a todas las mujeres que también viajan hoy en día. Y eso me queda también esa reflexión de cuántas mujeres hoy en día también reciben el no, ¿cómo se te ocurre? No, ¿cómo vas a viajar sola? Te van a matar, te van a desaparecer. Pasa un poco eso. Así que esta es una visión feminista también de los viajes y feminista de las mujeres y también un poco reivindicar a estas mujeres donde pasan prácticamente desapercibidas, salvo en sus países o en una pequeña ala de un museo donde quedan sus registros. Así que bueno, espero que les haya gustado. No sé cómo estoy de tiempo, anduve súper rápido. Perfecto. Oye, pero qué entretenido, me encanta. Dios mío, tenemos hasta tiempo para preguntas. A ver. Ay, por favor. Perfecto, sí. Tenemos unos 8 minutos. Así Uy, que si alguien quiere comentar, alguien quiere decir algo, levante la mano. Pau, ¿Mm? dame unos minutos? Sí, claro. Mira, quiero citar algo más. En realidad, cuando hablamos de, porque en el Museo Británico hay mucha información, hay muchas cosas que se llevaron, etcétera. Y uno puede pensar, oye, pero esto andaban excavando por ahí, robaron, porque yo también estuve y tengo parte de mí esa impresión, pero este diario de vida prácticamente me arroja también otro antecedente que se lo voy a leer textual. Parece que cuando el de Khedive, que es el Pachá en ese entonces, recibía invitados distinguidos y los enviaba en vistosas dajabillas Nilo arriba, les proporcionaba un yacimiento virgen o cierta cantidad de terreno en una famosa necrópolis, los dejaba excavar tan profundo como deseaban y les permitía llevarse todo lo que pudieran encontrar. A veces enviaban exploradores para hacer batidas del terreno y quizás encontraban una tumba que dejaban sin abrir. Así los ilustres visitantes podían descubrirla. Cuando estos ojeadores no tenían fortuna, a veces se le daba el caso de que rellenaban una tumba vieja y la cerraban cuidadosamente. Entonces, con todo el encanto de la espontaneidad, se abría un par de días después. Es decir, había hay un tráfico, pero no solamente desde aquellos que iban de visita, sino también de los nativos, en que vendían esta particularidad o la cedían a invitados distinguidos para que ellos también pudieran excavar y llevarse lo que encontraran. Así que esto me cambia también un poco la visión de que no era el hombre blanco en que venía todo y se llevaba muchas cosas a la mala, como lo pensé, sino también había te voy a ceder esto, quizás con un fin económico o algún fin político, y tú mientras tanto me ayudas de alguna forma. Hay algunos Eso. comentarios en el chat, si quieres leerlos. A ver. Daniela dice, sí, eso pensaba. Todavía hay muchos comentarios negativos a las viajeras solas. Sí, totalmente. Es que mujer sola no, es que te va a pasar algo. En ese entonces, imagínate, las mujeres tenían que estar relegadas a la casa, casarse y tener hijos. Entonces, ¿qué hacías tú a bordo de una embarcación y sola con otra mujer? Bueno, aquí quiero decir algo más, sí. Yo estoy en no quiero dar un tráiler de otra ponencia, pero hay mucha mujer que viajaba acompañada de otra mujer. Entonces, parece ser que hay algo vinculado aquí a la comunidad LGTBQ más. Ah, mira Me tú. comuniqué con la autora de este libro y le pedí referencia respecto a mis exploradoras, que se llama, este es un libro de Cristina Domenech, no sé si se pronuncia así, pero se llama Señoras que se empotraron hace mucho. Así que este forma parte de otra investigación, pero podría ser que Amelia realmente estaba viajando con su pareja. Con su pareja, Y, claro. exactamente. Ahora, de Alexine Tines se comenta que quizás tuvo romances por ahí al sur de Asuán con un sheik, ¿Un pero novio? ¿Qué todo, con un sheik? Con un novio más con un entretenido. novio, claro. Ay, gracias, Julia. Gracias, Toto. Gracias, Tatiana.
La Pamela dice, en las teorías y libros se habla mucho del viaje del héroe, pero nadie del viaje de la heroína, que sin duda percibe hartas más cosas. Totalmente de acuerdo, Pame, totalmente de acuerdo. La mujer, es como el viaje a mujer como que no cuenta, pero resulta de que hay mucho antecedente, y registran mucho más, se contactan mucho más, hablan mucho más con la gente, sin un fin me refiero, sino por el simple hecho de conocer, de querer conocer al otro, de querer descubrir mucho más. Así que estoy muy contenta, muy agradecida de su comentario y muy agradecida la oportunidad también de participar este segundo año. Espero que le haya gustado muchísimo. Lo ameritaba, no, nos teníamos que quedar, no nos podíamos quedar sin la segunda parte, no podía ser. De verdad te pasaste, Ingrid, ¿qué quieres que te diga? Yo pienso que lo que decía la Nati también, como piensa en la ponencia anterior. La Nati decía que ganas de salir del espacio académico, como oye, que ella se siente muy parte ahí. Precisamente el espacio académico es así, pues muy hermético, cerrado, se leen entre los mismos. Entonces me fascina que ocurra esto, que las investigaciones vengan de nosotras mismas, que nos atrevamos y que no sintamos que tenemos que tener 50 doctorados para meternos en esto. Solo se trata de organizar la idea, de tener un propósito, y yo creo que el mejor reflejo de eso es tu ponencia y tu trabajo. De verdad, súper, súper, súper interesante. Ahí hay más comentarios, si quieres leerlo. Sí, Javiera dice, me encantó saber de ellas y si tiene mucho sentido que hayan viajado con otras mujeres, igual a ellas, cuando los hombres no permitían que su esposa, entre comillas, hiciera esa clase de cosas, como Bien. viajar, investigar, escribir y reportar. Efectivamente, bueno, hay viajeras que iban con su esposo, o sea, que se consideran unas viajeras porque iban acompañando a su esposo, como en la ponencia anterior, Lady Mary, pero era como el acompañamiento, el arroz, porque aquí el principal era el explorador, el hombre que viajaba, pero en este caso no, mujeres que se roban la película, y no solamente mujeres que se van a dar una vuelta acá, mujeres que se suben a una embarcación, porque también mujeres arriba de la embarcación, ustedes saben los comentarios, que era de mala suerte, etcétera. No sé si eso aplicaba tanto al Nilo, pero generalmente son cosas que las mujeres no hacen en esa época. Hoy por hoy, gracias a Dios, hay un poco más de apertura y el feminismo también nos está abriendo mucho más las puertas y también está permitiendo que las mujeres podamos acceder a este tipo de literaturas que es prácticamente perdida. Sí. Ah, Paula, hola. Sí, de La Reina del Desierto. Sí, eso es de la ponencia del año pasado. Efectivamente, la película muestra, sabes que la película retrata bastante bien la vida de Gertrude Bell. Eh, es bastante, bueno, salvo algunas cosas en las que obviamente, porque la tienen que adecuar al mercado hollywoodense, etcétera, es bastante precisa en los lugares, precisa en el concepto de ella. Ahora, si bien la muestran como una mujer que tenía todo resuelto, una mujer muy segura, no era tal. Gertrude, ella sufría bastante, ella estaba acostumbrada a esta sociedad en que la mujer tiene que hablar lo menos posible, en que la mujer tiene que ser muy dama, en esa época, en que la mujer no podía darse ciertas licencias. Entonces ella con mucho miedo, como en un susto tremendo, muchas veces muy callada porque estaba que le temblaba la voz, lo hacía y lo hacía igual. Entonces las exploraciones de ella son fabulosas. Eh, Puedo compartirte el link de la ponencia del año pasado donde se habla muchísimo de Gertrude Bell y sí, gracias, sí, está en el canal de Paola. Así que, pero es bellísima. Esa es una investigación, yo la amé. Es más, estoy planeando una danza en torno a ella. Así que Me se viene encanta. precisamente para el próximo mes, ¿no? Que tenemos entrega. Así Claro. que Getúbal para mí fue también un antes y un después. Es descubrir que efectivamente no tienes que ser la más agresiva, no tienes que hablar fuerte, no tienes que parecer ruda para hacer las cosas, para lograr las cosas, para abrir tus caminos, para ir a donde tú quieres ir, no tienes que pasar atropellando al resto. Y es una gran muestra porque en este mundo masculino, en este mundo de hombres, nos dicen, tú tienes que gritar más, tienes que hablar más, tienes que interrumpir, tienes que ser como agresivo. Ella no lo era. Y aún así llegó donde quería. Abrió todas las puertas que quería. Así que es maravilloso. Hablar de mujeres
pero hermosísimo, bellísimo para mí. Muchas gracias por tu pregunta, Paula, y qué lindo Ella que estés recomienda otra película, mira, recomienda El cielo protector, y esa yo también la vi, y también tiene que ver con el tema, muy buena. Recomendación para todas. Sí, sí. ¿Me faltó algún comentario? No, mucho cariño. Gracias, muchas gracias a todos. La próxima es Colette. Ah, ya, Wow. sí. Bueno, estamos, ya, ahora sí que estamos, quedan 5 minutos para la próxima, así que estamos para poder cambiar de link. Muchas Ya, gracias, Ingrid, te pasaste, no esperaba menos porque ya sabíamos de ti, sabíamos lo que podíamos esperar, así que muchas gracias, que quedamos con ganas de lo próximo, porque yo me imagino que ya tienes pensado lo próximo. Así se que viene me mucho obliga más. a repetirte, pues, y en el tercer Ya, encuentro. Ah, feliz. ya, nos vemos la próxima, chiquillos. Link en, Zoom, en mi Facebook de nuevo. Viene Totó Poblete, que va a hablar de algo muy entretenido, muy contingente para nuestra realidad chilena, pero que yo creo que también tiene que ver con los estallidos sociales del mundo. Va a hablar de cómo la danza se incorporó a la calle, a las marchas, y qué pasó ahí con esas manifestaciones y expresiones de danza en ese contexto, hace ya unos años. Como que con la pandemia se nos olvida todo el tiempo que pasó, pero ya pasó un rato. Así que nos vemos en unos minutitos con Toto Poblete para eso. Gracias Ingrid, chao, chao.